Domingo 29 de diciembre del 2024. Celebramos la festividad de la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3, del 2 al 6 y del 12 al 14. Dios hace al padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas, aunque chochee. Ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 12 al 21. Como elegidos de Dios, santos y amados, vestirse de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellévense mutuamente y perdónense, cuando algunos tengan quejas contra otro. El Señor les ha perdonado, hacer ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe como juez entre vuestro corazón. A ella han sido convocados, y en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñar unos a otros con toda sabiduría. Corregirse mutuamente. Cantar a Dios. Darle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de la palabra o de la obra que realices, sea todo en nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivir bajo la autoridad de sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedecer a sus padres en todo, que es lo que le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a sus hijos, no sea que pierdan los ánimos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y le decimos Sagrada Familia a Jesús, José y María. A ellos les decimos que es la Sagrada Familia. Es un ejemplo de la familia, padre, madre e hijo, o hijos. Veamos pues en el Evangelio que se nos está explicando, ya que tocan un punto importante, que es el respeto que debemos de tener de padres a hijos y de hijos a padres.
y debemos dar cuenta de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos y la obediencia que deben tener los hijos con los padres. Veamos pues también en este Evangelio el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo a la edad de los 12 años. Y veamos también la consecuencia que tiene José y María. Doctrinalmente nosotros ya lo hemos escuchado ahorita y podemos entender literalmente cada uno de los conceptos de lo que están haciendo, de que iba José y María y Jesús cada año por lo de la fiesta de la Pascua, que la Pascua es la fiesta que celebran los judíos cada año por haber sido liberados de la esclavitud 400 años en Egipto, y cuando Moisés, mandado por nuestro Padre Dios para que los liberara de él Faraón Ramsés, salieran de Egipto a la tierra prometida cerca del monte Sinaí. Esa fiesta se celebra cada año, se le dice Pascua, que significa paso. Esa fiesta es celebrada y todos los hebreos, los judíos, hasta en la actualidad continúan celebrando esa fiesta. Correspondiente a la época, José y María y Jesús cada año iban a Jerusalén a celebrar esa fiesta de agradecimiento porque el pueblo había sido liberado de la esclavitud. Y les tocó que a la edad de los 12 años, cuando nuestro Señor Jesucristo ya tiene la mayoría de edad, ya es una persona que se le toma en cuenta en el pueblo, van a Jerusalén en una caravana, desde Nazaret a Jerusalén. No iban solos como en la actualidad, que muchos van solos a visitar diferentes lugares en Jerusalén. Ahora vemos como aquí se realizaba una caravana, un grupo de personas que iban juntas para poder ir a celebrar la fiesta de la Pascua. No se transportaron solos. Iban familiares de José, familiares de María, compañeros, amigos, vecinos de la misma raza. Recordemos que José y María eran descendientes de uno de los hijos de Jacob, que en este caso es Judá. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y uno de sus hijos era Judá, de donde viene la descendencia del rey David y de donde viene la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo, y son descendientes. Y todas las 12 tribus, los descendientes, iban y visitaban Jerusalén para dar gracias por esta festividad de la Pascua, de ese paso de la esclavitud a la libertad. En este Evangelio nos está mencionando ese suceso en el que José y María y Jesús van a Jerusalén a dar gracias, a celebrar esa Pascua. Como lo hacemos aquí en México, cada 12 de diciembre, de diferentes lugares de la República, peregrinaciones, que ya no son caravanas, ahora son peregrinaciones, y van a visitar la Basílica de Guadalupe para celebrar la fiesta el día 12 de diciembre, ya que cada 12 de diciembre se celebra las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pues es así como también los judíos visitan cada año Jerusalén para celebrar y recordar esa fiesta de la Pascua. Dice la lectura: los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, porque son costumbres. Y cuando terminó esa celebración, esa visita, se volvieron, pero el niño, o sea Jesús, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Esto me llama mucho la atención y hay que poner mucha atención en esto, porque entonces vemos cómo hay una libertad para que un niño de 12 años ande solo caminando y no esté pegado a las faldas de la mamá, ni tampoco agarrado de la mano del papá, que en este caso eran José y María. Vemos cómo Jesucristo, ya de 12 años, tenía una libertad
tenía unas obligaciones, tenía unos derechos, en los cuales los ejercía desde el momento de cumplir los 12 años, y que andaba él solo, caminando, yendo y viniendo, sin necesidad de estar pegado a las faldas de la madre, que en este caso era María, ni tampoco de la mano de José. Y vemos cómo entonces se va a regresar la caravana, y no se percatan en el momento que va a iniciar la caravana de regreso, que Jesucristo no está. Se supone, o suponen ellos, que Jesucristo debe andar por ahí. Levantan todos sus campamentos, sus casas de campaña, sus ropajes, levantan sus lugares de comida, guardan todo, lo ponen sobre los animales, que en este caso podían haber sido burros, mulas, podían haber sido caballos, camellos, y ponen todo en sus animales para regresar la caravana. Y José y María no se percatan que en ese momento Jesucristo pues no está con ellos, no lo han visto no sé en cuánto tiempo, en algunas horas, en algunos minutos, y no se percatan que Jesucristo no se encuentra con ellos. Y dice aquí, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Dense cuenta de esta situación. ¿Por qué? Porque primero está Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ya el papá y la mamá forman parte del cuarto mandamiento. Recordemos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Y hasta el número 4 es honrarás a tu padre y a tu madre. Jesucristo está cumpliendo con el primer mandamiento, que es algo que tú también pues debes de cumplir. Nos damos cuenta que la enseñanza hasta aquí es que debes de cumplir con el primer mandamiento y no empezar con el cuarto, que es amar a tu padre y a tu madre, sino primero está el número 1, que es amar a Dios sobre todas las cosas. En estos, los papás, José y María, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo ahí entre los parientes. Es de imaginarse que no era una caravana de 20 personas, ni de 50. Era una caravana quizás de 500 o 1000 personas. Veamos entonces que la cantidad de personas que iban a Jerusalén eran muchas. Y había muchos parientes. Posiblemente José y María pensaban que Jesucristo andaba con sus primos. Quizá con Juan, el llamado después Bautista, quizá con Tomás, el mellizo, Judas Tomás, porque así se llamaba, que también era primo de Jesucristo, o Judas Tadeo, que también era primo de Jesucristo, o Santiago el Menor, que también era primo de Jesucristo, o con sus medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos del primer matrimonio o de la primera mujer de José, que sabemos que también había por ahí un Santiago, ¿sí? Pero no estamos hablando de los discípulos, es un medio hermano de Jesucristo, y hermanas de Jesucristo, hijas de José, que también debieron de haber ido a dar gracias, no se quedaron en Nazaret, también fueron a Jerusalén. No sabemos con quién andaba Jesucristo, no nos dice la literatura, no nos dice el Evangelio, pero se puede suponer que por eso José y María perdieron de vista a nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que lo fueron a buscar con su parentela, con sus amigos, sus vecinos, y al saber que no estaba con ellos, pues les entró curiosidad de saber en dónde andaba Jesucristo. Quizá no temor, no miedo de que se hubiese perdido, porque ya era una persona que tenía capacidad, Jesucristo a los 12 años, de poder ver, saber, ya sabía leer y escribir como dicen en la actualidad. Ya era una persona idónea, era ya un ciudadano. Pero pues hacen una jornada, dice aquí José y María, de irlo a buscar, al no encontrarlo en la caravana con todas las personalidades que acabo de mencionar. Al contrario, se volvieron a Jerusalén en su busca
Así dice el Evangelio. A los 3 días, pues bueno, ya después de 3 días, pues ya la caravana avanzó demasiado, ya no estaba en Jerusalén, ya iba de regreso a Nazaret. No tenemos tampoco la nota de cuántos días se tarda la caravana en llegar de Jerusalén a Nazaret, pero pues debe de ser unos 3 días o más, posiblemente, ¿no? Pernoctaban en los lugares donde iban pasando, cargaban con sus alimentos y sus ropajes y sus tiendas de campaña, ¿sí? Eran como una peregrinación, como le decimos en la actualidad, ¿verdad? Bueno, y lo encuentran, y ¿saben dónde lo encuentran? Aquí nos dice que no lo encuentran en la plaza, no lo encuentran en los mercados, no lo encuentran en los lugares de distracción, no lo encuentran en un río o en un lago, no lo encuentran en las barcas, no lo encuentran en casa de alguno ahí en Jerusalén, lo encuentran en el templo. Y esto nos hace ver que está cumpliendo con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces nos estamos dando cuenta que se está cumpliendo con el primer mandamiento. Jesucristo nos da una enseñanza de que hay que aprender el primer mandamiento a obedecerlo, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, ahí lo encuentra, en el templo, no lo encuentra en otro lugar. Si tú te llegas a perder, a separar de tu padre y de tu madre, el único permiso por el cual tú debes de separarte de tu padre y de tu madre es que te reconcilies, que es que te incorpores a nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que hacen los presbíteros en la Iglesia Católica, no en otras iglesias? Especialmente en la Iglesia Católica, en la Iglesia romana, que los sacerdotes, los hombres que se dedican a la vida ministerial, pues dejan a papá y mamá para irse a ser pastores, a ser presbíteros, a llevar una vida ministerial. Esto es muy importante porque pues de ahí vienen algunos temas, algunos puntos de que dejan a papá y mamá para dedicarse a la vida sacerdotal. Aunque bueno, ya sabemos que después pues se separan, dejan la vida sacerdotal, o aún teniendo la vida sacerdotal, tienen una vida normal como cualquier ser humano, se juntan o tienen su mujer y tienen sus hijos y no se apartan de la vida sacerdotal, continúan. En mi opinión, creo que no, eso está erróneo, ¿verdad? Porque los primeros sacerdotes, los primeros pastores de la Iglesia Católica, pues eran casados, eran gente que tenían mujer e hijos, pero bueno, en la actualidad se exige el celibato. Ya son normas específicas por algunas circunstancias que se han presentado en estos últimos 2000 años. Pero no vamos a hablar de ese tema. Simple y llanamente marcamos el punto para que se den cuenta que es muy importante el amar a Dios sobre todas las cosas, y que si dejas a tu papá y a tu mamá, pues así como Jesucristo, vas a parar al templo, ¿verdad? Vas a parar, no te vas a separar para dedicarte a la delincuencia, no te vas a separar de papá y mamá para abandonar a papá y mamá y olvidarte de ellos, y olvidarte que ellos durante mucho tiempo de tu infancia te ayudaron, te apoyaron, te dieron todo lo necesario para que tú tuvieras casa, vestido, sustento y educación. Y que nunca debemos de olvidar eso. Y bueno, aquí dice que a los 3 días lo encuentran. Fíjense qué confrontación. 3 días. ¿Verdad? A los 3 días lo encuentran como a los 3 días resucitó nuestro Señor Jesucristo. Se desapareció nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo. A las 6 de la tarde aproximadamente es puesto en el sepulcro. Y hasta el domingo lo vuelven a ver. Viernes, sábado y domingo, al tercer día. Recordemos que para los judíos primero empieza la noche y después el día. Entonces el viernes era todavía de día cuando es puesto en el sepulcro, ya empieza la noche del viernes para nosotros, pero para los judíos es la noche del sábado, y ya empieza el sábado, y la noche del sábado para nosotros es noche del sábado, pero para ellos es la noche del domingo, y ya empieza el domingo, y nuestro Señor resucita a las 6 de la mañana del domingo. ¿Va? Bueno,
tercer día. Sí, estamos hablando días de luz, no días de 24 horas, por si quieren empezar a hacer su contabilidad. Si empiezan a hacer su contabilidad el viernes a las 6 de la tarde, cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, se empiezan a decir que es de 24 horas, pues a las 24 horas del sábado es un día, a las 24 horas del domingo es 2 días, y el 24 horas del lunes son 3 días, y entonces dirían ustedes, pues resucitó el lunes, ¿verdad? Pero no estamos hablando días de 24 horas, ni tampoco de 12 horas. Estamos hablando días de día de luz. Jesucristo muere, y después en el sepulcro el viernes, sábado 2 días, y el tercer día es domingo. Bueno, pues aquí da esa confrontación de que no lo encuentran en 3 días y resucitan ellos, se dan cuenta de la resurrección porque les llega un alivio al encontrar a Jesucristo. ¿Ah? Dijeron, bueno, Jesucristo ya se desapareció, ya no está con nosotros, ¿y qué vamos a hacer nosotros sin Jesucristo? Tenemos que seguirle cuidando, tenemos que seguirlo atendiendo. Para eso nuestro Padre Dios nos ha evocado. Recuerden que a María le dijo, tú tendrás un hijo al que le pondrás por nombre Jesucristo. Él será grande entre todas las naciones, etcétera, etcétera. Y a José le dijo, ¿sí? Tienes que recibir a María porque todo es obra del Espíritu Santo. Y la tenía que apoyar para acompañarla. Recordemos que las mujeres en el pueblo hebreo no tienen voz y voto y no puede estar una mujer sola porque es hecha a un lado. Y teniendo a su esposo, teniendo a su hijo mayor, teniendo a un hermano, teniendo a su abuelo o a su padre, pues las mujeres tienen protección porque hay quien las dirija, supuestamente hay quien las eduque, hay quien las proteja. Bueno, por eso José es elegido por nuestro Padre Dios para que le dé protección y le dé todo apoyo a nuestra Santísima Madre. Y a Jesucristo, pues creciendo, pues ya Jesucristo iba a ser el que iba a ser responsable de María. Por eso vemos que José ya no se menciona posteriormente cuando Jesús es grande, porque ya José no nos menciona en qué tiempo muere, en qué tiempo es enterrado, en dónde. Y queda María solamente con Jesucristo, pero Jesucristo siendo hombre y ya teniendo mayor de edad, pues es el responsable de su madre. Y no la hacen a un lado a María. Cuando Jesucristo muere en la cruz, por eso le pide a Juan en la cruz que la tome como su madre, ¿sí? Para que le dé protección y apoyo total, y no sea abandonada, y sea aplicable las costumbres y traducciones hebreas de hacer a un lado a la mujer, ya que no tienen voz y voto. Son costumbres y son tradiciones, eso no lo vamos a poder ahorita resolver, pero pues en la actualidad pasa lo mismo, todavía con los judíos en la actualidad, en este año 2015. Bueno, pues nos regresamos a la lectura en donde nos dice que a los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros. ¿Sí? De los maestros del templo, fariseos, escribas, los sabios, la gente que tenía más de 70 años de edad, gente con experiencia, con conocimiento de los libros escritos por los profetas mayores y escritos por los profetas menores y por el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura que tienen los hebreos, que tenemos nosotros los católicos. Y está hablando con ellos, está escuchándolos y haciéndoles preguntas para ver si verdaderamente ellos tienen el conocimiento perfecto de lo que va a suceder prontamente. ¿Cuántos años faltaban para que nuestro Señor Jesucristo empezara su predicación? Si tenía 12 años y empezó a los 30, faltaban 18 años para que empezara su vida pública nuestro Señor Jesucristo. Y faltaban 21 años para que nuestro Señor Jesucristo muriera. Todo esto ya nuestro Señor Jesucristo lo sabía, a pesar de que era un joven de 12 años. Aquí le menciona niño, pero vamos a mencionarle a un joven de 12 años, porque ya a los 12 años ya son unos jóvenes. Le decimos en la actualidad pubertos, pero ya son 12 años. Ya así como hay gente que a los 12 años tiene capacidades intelectuales muy grandes, también hay humanos, hombres de 12 años, hombres y mujeres que a los 12 años ya cometen delitos increíblemente más que uno de 40 o de 30. Bueno, y nos menciona aquí la lectura. Todos los que le oían
quedaban asombrados de su talento. Decían, pues es un niño prodigio. En la actualidad, pues hemos conocido a muchos niños prodigios. Y pues vamos a mencionar algunas celebridades. Voy a mencionar algunas. Como Mozart, ya desde pequeño, pues tenía una genialidad, ¿verdad? Este individuo, ¿sí? También, pues podemos mencionar que desde niño ya Miguel Ángel, ¿sí? El escultor, ¿sí? También ya era una personalidad, ya son genios, ya vienen con ese talento. Bueno, pues en ese entonces vieron los maestros de la ley del templo, los fariseos y escribas, vieron que Jesús pues tenía una capacidad intelectual increíble. No nos menciona aquí si platicaron con él y le investigaron de dónde venía, cuál era su nombre, quién era su papá, quién era su mamá. No nos dice nada de esto, pero si eran personalidades con bastante inteligencia y sabios del pueblo hebreo, el pueblo judío, allí en Jerusalén y en el templo, pues debieron de haberse cerciorado que este joven pues no era oriundo de Jerusalén, sino que era de otro lugar. Pero no nos menciona nada de eso. Solamente lo apuntaron para que se den cuenta que nuestro Señor Jesucristo ya había dado nota de quién era a la edad de los 12 años. Bueno, y nos menciona aquí que dice, todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Nuestro Señor Jesucristo respondía a la edad de los 12 años claramente a las dudas, a las expectaciones, a las situaciones en las que se encontraban los fariseos y escribas con respecto de la palabra de Dios. Y a Jesucristo los estaba sacando de sus errores. Al verlo, se quedaron atónitos. Cuando llegó José y María, al verlo, se quedaron así como si dije, pues podíamos haber pensado que estaba en la plaza, no sé, divirtiéndose, corriendo, jugando, en el mercado, comiendo, distrayéndose, ¿sí? O en algún otro lugar de esparcimiento, que eran los campos, ¿sí? Que eran los huertos, que eran los ríos, las barcas, con los mercaderes. No. Se quedan atónitos José y María. Yo me pregunto, ¿qué José y María todavía a los 12 años después de lo que les había sucedido en los sueños que tuvo José? Sí, en que el ángel a María le dice que va a tener un hijo, que es hijo del Dios Altísimo. Ya se le habían olvidado a los 12 años que Jesucristo pues no era una persona, quiero decir, normal. Era una persona, pues lo que es, el Hijo de Dios. Ya se les había olvidado eso. Porque se quedan atónitos, se quedan así como sorprendidos. Que en el desarrollo de 12 años no se dieron cuenta de cómo era su crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos tenido hijos o que hemos visto crecer a los niños, pues nos damos cuenta de sus habilidades, nos damos cuenta de sus situaciones en las que se van desenvolviendo y que van generando y que van presentando la herencia de los abuelos, de nosotros los padres, de los tíos, que van teniendo conductas, aunque no vivan con ciertos familiares, tienen conductas parecidas, porque ya se trae en la sangre, ya es un código genético. Pero bueno, en la actualidad nos hemos dado cuenta de eso. Pero en aquel entonces, después de que el ángel Gabriel les había anunciado, que el Espíritu Santo les había anunciado a José y María, porque querían tratar a nuestro Señor Jesucristo como si fuese un niño normal, y no podían acordarse, no podían siempre tener eso presente, de que nuestro Señor Jesucristo pues es el Hijo de Dios. Aquí solamente quiero denotar que tanto José y María pues tuvieron una equivocación. No es pecado, no, las equivocaciones no son pecado. Pecado es cuando haces algo en contra de las cosas de Dios. Eso es pecado. Pero equivocarse es muy natural en el género humano. Somos imperfectos. Entonces, no caigamos en ese error, ¿no? Porque a lo mejor muchos de los que puedan escuchar esta lectura van a decir, oye, ¿cómo estás diciendo que María se equivocó? Sí,
Era un ser humano y tuvo equivocaciones. ¿Sí? No son pecados, son equivocaciones. Esta es una equivocación que tuvo José y María. ¿Sí? Estamos hablando de la Sagrada Familia, del comportamiento de José, María y Jesucristo, de una familia ejemplar. Entonces debemos entender que las familias tienen equivocaciones. ¿Sí? Que las familias debemos nosotros de respetar a los hijos y que los hijos deben de respetar a los padres. Bueno, es lo que estamos aprendiendo hoy en esta lectura de este próximo domingo 27 de diciembre de 2015. Ciclo C, Lucas, es lo que estamos aprendiendo. Entonces nos estamos dando cuenta aquí, ¿verdad?, que pues hubo una equivocación. No entiendo por qué ellos no se dieron cuenta de este asunto. De que nuestro Señor Jesucristo pues es el Hijo de Dios. Y lo encuentran en el templo y se quedan atónitos, sorprendidos de que esté ahí. Pues ahí es de donde debía de estar. Y en otros muchos lugares más. Bueno, pero aquí se continúa la lectura en donde habla nuestra Santísima Madre, María. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Pues no lo encontraban, pues angustiados. Dije, pues ¿qué onda con este? Que ya nos abandonó, ya nos dejó. Por el único motivo por el cual debemos de abandonar a papá y mamá, dice aquí la lectura, es por ir a cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, aquí nos damos cuenta que José y María pues tienen esa equivocación. Y María le pregunta, ¿sí?, que tu padre y yo. A ver, ¿quién es el padre de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros decimos que terrenalmente es José, divinamente es nuestro Padre Dios. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos un papá terrenal. Pero sabiendo que todo fue por obra del Espíritu Santo, recordemos la oración del credo. Fue engendrado, no creado. Todos nosotros hemos sido creados. Aquí fue engendrado, no creado, con la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces estamos viendo que aquí María le dice, tu Padre y yo. Nuestro Padre Dios no lo estaba buscando, ¿eh? O sea, se está refiriendo a José. Segunda equivocación, ¿sí?, de nuestra Santísima. Primero fue una equivocación mutua, José y María. Aquí la segunda es, ¿sí?, tu Padre. ¿Tu Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre Dios. Le hubiera dicho José y yo, te hemos estado buscando. Para que entiendan ustedes que aquí hay una situación muy importante que hay que aclarar. Que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado, no fue creado. Y por lo tanto, si fue engendrado, no fue creado por nuestro Señor, por San José, con la naturalidad con que se tiene el desarrollo de la concepción, de la creación de un ser vivo, que se necesita papá y mamá. Aquí vemos cómo venimos a remontar la oración del credo y lo que se decía en los profetas, que Jesús fue engendrado y no creado. Quedaron atónitos y su madre le dice, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Bueno, ya anotamos, segunda equivocación, que no son pecados, son las equivocaciones. Él le contestó, ¿por qué me buscan? La pregunta es, ¿por qué? Le dice a José y a María, pues, ¿por qué me están buscando? ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? ¿Están angustiados? ¿Por qué se preocupan? Entonces nos damos cuenta que hay otra equivocación ahí. Hay una angustia equívoca. No debemos de angustiar sabiendo que estamos con el Señor, sabiendo que los hijos, cuando están bien, están con Dios. ¿Quién nos va a cuidar más a los hijos? ¿Nosotros como padres o Dios? Pues Dios. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que debemos de tener. Él nos va a dar, sea lo que sea. No nos va a dar más de lo que necesitamos, ni menos. Nos va a dar lo necesario. Y todo lo demás
vendrá por añadidura, dice el Señor en la palabra. Entonces, no nos debemos de angustiar sabiendo que los hijos han sido educados, teniendo que los hijos, sí, lo necesario tienen. Entonces no debemos de angustiarnos. Y aquí José y María se angustiaron. Si ellos verdaderamente hubieran tenido conciencia y conocimiento pleno, que sí lo tenían, pero no sé qué les haya pasado, se les olvidó, no sé qué les haya pasado, sabiendo que Dios los cuidaba, que era el Hijo de Dios y que ellos estaban para cuidarlos, sí. Entonces, ¿por qué no lo rastrearon desde un inicio? ¿Por qué lo dejaban que anduviera por ahí en la caravana con los primos, con los parientes, con los tíos, con los vecinos, con los amigos? Si eso querían hacer, cumplir con su trabajo de cuidarle, pues debieron haber estado ahí, pendientes. Y no, pues lo dejaban. Entonces, si lo dejaban, sabían que nuestro Señor Jesucristo no se iba a ir al bar, no se iba a ir a fumar, no se iba a ir a tomar vino, no se iba a tomar droga, iba a ir a estar con nuestro Padre Dios. Pero bueno, son críticas, son análisis solamente, pero vemos aquí otra equivocación, la angustia que tienen. Es natural en una familia, estamos viendo el ejemplo de la familia, es natural que haya angustia por los hijos. O sea que eso no lo podemos evitar fácilmente. Si ni José y María lo evitaron, entonces no se nos puede exigir a los que somos padres tener angustia por los hijos. Bueno, dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo de estar en la casa de mi padre? A ver, la casa de mi padre. La casa de mi padre no es el templo, recordemos. El templo, pues, es una cosa material, de construcción. La casa de nuestro Padre es su palabra. La casa de nuestro Padre es el Espíritu. Y Jesús se los menciona. ¿Qué no saben eso? O sea, yo aquí veo como que es no regaño, sino es como una explicación de nuestro Señor Jesucristo a José y María. Oigan, se están equivocando. Yo debo de estar aquí. Ustedes deben de cumplir con lo suyo, con lo que les corresponde. Y es otra enseñanza que se nos da a nosotros. Nosotros debemos de cumplir con lo que nos corresponde. Y los hijos deben de cumplir con lo que les corresponde. Y cada quien en su término. Bueno. Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Otra equivocación más. ¿Se dan cuenta cómo aquí esta lectura estamos descifrando varias equivocaciones que tienen José y María? La angustia, el desacato de Jesús, que lo ven como desacato, ¿sí? El irlo a buscar, ¿sí? Y el maltrato que dice María de parte de Jesús tiene al no avisarles a dónde iba, por las equivocaciones. Es la lectura de las equivocaciones de José y María. Pero no, más bien es un ejemplo de vida normal en la familia, que es lo que nos ocurre cotidianamente a nosotros como padres y como hijos, y que a veces los hijos nos hacen una enseñanza, nos enseñan, a veces los hijos nos dan más para que crezcamos en experiencia. Y aquí Jesucristo nos brinda un mensaje importante: amar a Dios sobre todas las cosas antes que a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Pues por eso está el cuarto mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, el primero, y hasta el cuarto es honrarás a tu padre y a tu madre. Pues aquí nos menciona que no comprendieron lo que quería decir Jesús. ¿Cómo la ven? No comprendió nuestra Santísima Madre ni comprendió José. San José, al que le decimos San José, órale, a nuestra Santísima Madre y al Santo San José, no comprendieron. Imagínense si yo me pongo a pedirles a ellos que me ayuden y si no me comprenden, pues ya no entendieron. Y entonces ya mis devociones o mis milagritos que le estamos pidiendo, pues ya no se nos van a cumplir, porque así somos, ¿verdad? Somos muy religiosos y muy mochilones. Dense cuenta
en este punto, acuérdense que estamos viendo en un punto teológico, no doctrinal, porque si no empezarían a protestar, ¿sí? Y vuelvo a repetir, las equivocaciones son naturales en el género humano, y José y María eran personas normales, Jesucristo es el Hijo de Dios, no es que sea normal, pero eres el Hijo de Dios, ¿sí? Nosotros sí somos seres humanos y tenemos equivocaciones, y las equivocaciones no son pecado. Los pecados son acciones que van en contra de las cosas ya dichas por Dios. Eso es pecado. Ya estás en contra. Estar en contra, eso es pecado. Una equivocación no. Es normal que te equivoques y te tienes que recuperar, tienes que levantar. Bueno, y termina diciendo aquí, él bajó con ellos a Nazaret, se regresa ya con José y María, como diciendo, bueno, órale, Basket Boys, vámonos. Y siguió bajo su autoridad, bien claro lo dice, voy a seguir bajo su autoridad porque quiero demostrar que el respeto al papá y la mamá es muy importante. Y nos lo deja muy claro nuestro Señor Jesucristo. Al papá y mamá, que son los terrenales que tenemos. Pero es el cuarto mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si nuestro padre y nuestra madre nos piden algo que violenta el primer mandamiento, no debemos de obedecerles. Si nuestros hijos están violentando el primer mandamiento por querer cumplir con el cuarto mandamiento, no obedezcamos. Primero es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Su madre conservaba todo esto en su corazón. O sea, María sí se puso a analizar todo. Sí empezó a razonar todo. Yo creo que de regreso ha de haber dicho, órale, a ver, ¿en qué ando mal? Aquí no nos menciona que José, nada más María. No nos menciona a José para nada. Y Jesús iba creciendo en sabiduría. A ver, esto es muy importante que lo denotemos, porque podemos decir, pues ya Jesucristo llegó con la total sabiduría. No, dense cuenta como por tener un cuerpo humano, por tener un cerebro normal, tenía que tener poco a poco conocimiento y sabiduría, porque poco a poco se lo iba dando el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser el Hijo de Dios. Vivió la condición humana, se rebajó a la condición humana, dicen las Escrituras. Entonces, Jesús iba creciendo en sabiduría, iba aprendiendo. Recordemos que Jesucristo nunca tomó poder ni fuerza como Dios. Se comportó como lo que era, el Hijo de Dios, y como ser humano. Se rebajó a la condición humana y tuvo él, poco a poco, la sabiduría en él. También nos menciona que fue creciendo en estatura, pues sí, fue creciendo como un ser humano, común y corriente, 365 días del año, y poco a poco iba creciendo a tener la edad que posteriormente sabemos que a los 30 años empieza su vida pública a predicar, 3 años, y en gracia ante Dios y los hombres. Iba creciendo en gracia ante Dios. Por eso cuando tiene 30 años y es bautizado por Juan, su primo, se abre el cielo, se escucha una voz y dijo, este es mi hijo amado, al que le tengo todas mis complacencias. Escuchen. Estaba creciendo en gracia hasta los 30 años. ¿Sí? Creció en gracia ante Dios y los hombres, porque pues muchos que lo conocían se daban cuenta de su vida, de su desarrollo como persona, hasta la edad de los 30 años. No nos mencionan aquí los evangelios de que Jesucristo se haya ido a otro país a estudiar idiomas, que se haya ido a la India a estudiar filosofía, que se haya ido a Roma, a Grecia, ¿sí? A tener una preparación de cultura moderna de aquel entonces. No nos menciona que haya ido a Turquía, lo que es Turquía ahora, o a otros lugares, a Fenicia, a aprender, a tener conocimiento de la historia. No nos menciona nada de eso. Hay muchos libros apócrifos contemporáneos que dicen que Jesucristo, de la edad de los 12 a los 30 años, tuvo una preparación idónea, una preparación perfecta, exagerada.
Y pues aquí nos está mencionando en esta letra, en este versículo, que crecía en estatura y gracia ante Dios y los hombres. O sea, que la gente que vivía con él, que convivía con él, se daban cuenta de que era una persona noble, humilde, sencilla, sabia. ¿Por qué? Porque vivían y convivían con él. Entonces nos damos cuenta de que pues ahí estaba, ahí vivía. ¿Y cuál era su oficio? Al igual que José, carpintero. Y hacía cosas de carpintería, iba y arreglaba cosas de carpintería. Ese era su oficio. Y lógico, pues se vendían. Tenían que tener ellos dinero para comprar sus víveres, sus alimentos. Vivió una vida normal, como hombre, hasta los 30 años. Hasta aquí les dejo ese punto para proseguir con las otras lecturas. Y vemos entonces un ejemplo de la Sagrada Familia, vemos un ejemplo de que José y María y Jesús nos representan a nosotros en la actualidad ese comportamiento que debemos de tener perfecto. Tenemos nuestras equivocaciones, como tenemos también nuestros aprendizajes de nuestros hijos, como también debemos de tener el respeto a nuestros padres. Por eso Jesús se regresa a Nazaret con José y María y está bajo su autoridad, porque la autoridad de padre y madre son muy importantes sobre los hijos. Y veamos cómo en el libro del Eclesiástico, en el Antiguo Testamento, cómo se regía esa ley, esa conducta, esa educación con el pueblo hebreo. Y era similar a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo con José y María. Dice Dios, es Eclesiástico capítulo 3 del 2 al 6 y del 12 al 14, dice, Dios hace al padre más respetable que a los hijos. Dios hace al padre más respetable que a los hijos. Sí, hay mucho respeto. Y afirma la autoridad de la madre sobre los hijos. ¿Sí? O sea que Dios sí les da autoridad al papá y la mamá sobre los hijos, como se la dio a José y María, y por eso Jesucristo se regresa con ellos después de haber estado ahí 3 días separado de ellos, se regresa con ellos a obedecerles, porque bien claramente dice, estuvo Jesucristo bajo la autoridad de José y María. Y aquí nos dice que es muy respetable, ya que Dios ha dado esa orden, esa regla de que el respeto, sí, de papá y mamá son muy importantes, y la autoridad que tiene la madre sobre los hijos. Y nos menciona este consejo, el eclesiástico, ¿sí? Que es una ley eclesiástica, que es una ley que se produjo de nuestro Padre Dios a los sacerdotes de aquel entonces para que lo promulgaran ante todo el pueblo. Y les dice, el que honra a su padre limpia sus pecados. Fíjense, dirían ustedes, bueno, entonces ya no me voy a ir a confesar. Pues mejor yo creo que hay que ser con hechos. Las obras de caridad corporales y espirituales son más importantes. El que honra a su padre se perdona sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. ¿Ante quién? Ante Dios. Tienes obras buenas, como quien dice en la actualidad, indulgencias. Entonces aquí está el resolutivo. Si tú honras, ayudas a tu padre, papá terrenal, se te borran tus pecados, todo lo que hayas cometido. Y si respetas a tu madre, pues estás acumulando tesoros, indulgencias ante nuestro Padre Dios allá cuando te vayas de aquí. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos. Si llegas a tener hijos, tú que honras a tu padre, pues va a estar muy contento de tus hijos, porque van a salir buenos hijos, van a salir hijos sanos, así como nuestro Señor Jesucristo, un buen hijo ante José y María. Cuando rece, será escuchado, dice. Entonces muchos dicen, es que mi Padre Dios, es que Dios no me escucha. Pues sí, pues es que no honras a tu Padre. Por eso tus rezos pues se van por otro lado. Es otra comunicación. Ahora la vía digital ya no es análoga, ¿no? La comunicación. Entonces por eso rezas y no te escucha Dios. Pues porque nunca has honrado a tu papá. Nunca lo has respetado. Nunca lo has ayudado. Pero si lo has hecho, pues tus rezos son escuchados. Eso está comprobado, ¿eh? Ustedes lo pueden comprobar, háganse su análisis, háganse su investigación, y ustedes se dan cuenta si sus rezos llegan ante nuestro Padre Dios y los escucha, es porque han ustedes cumplido con la honra a su papá, varón. ¿Sí? Lo han cuidado de él. ¿Sí? Y si tienen hijos buenos, sabios,
ante las cosas del Señor, pues se darán cuenta de que entonces ustedes fueron firmes y honorables ante sus papás. Pero si no lo hicieron, por eso tienen los hijos que tienen. Dense cuenta de eso, ¿eh? Si hicieron algo por su papá, pues tendrán hijos buenos y están alegres de sus hijos. Y dice aquí que rezarán y serán escuchados por nuestro Padre Dios. El que respeta a su Padre tendrá larga vida. No solamente larga vida material, mundana, larga vida espiritualmente hablando. Tendrá vida eterna. Entonces, para que seamos salvos, pues tenemos que empezar con eso. Por eso es el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. O sea que si tú honras, amas a tu madre, el Señor te escucha. Sí te escucha. Vuelvo a apuntalar. Pueden ustedes hacerse ese examen ahorita de conciencia. Háganse ese análisis. Hijo mío, dice aquí la lectura, sé constante en honrar a tu padre. Siempre. No nada más fin de año, no nada más en esta Navidad, o en este Año Nuevo, o el día de su cumpleaños, o el día del papá. No, es siempre. Todos los 365 días del año, siempre. No la abandones mientras vivas. Mientras tú estés vivo, tienes que estar apoyando a tu papá y a tu mamá. Ah, no, pues yo ya me casé. Yo ya tengo hijos. No, yo no. Nada más que se quede el soltero o la soltera a cuidar a papá y mamá. Yo, como ya tengo mis hijos y mi marido, yo ya tengo a mi esposa, pues yo ya soy harina de otro costal, decimos. No. Aguas, porque entonces estás anteponiendo tus estúpidas resolutivos. No lo abandones mientras vivas. Aunque esté anciano, aunque esté chocheando, como vulgarmente decimos, aunque esté diciendo tonterías, pues sí, el cuerpo se acaba, la mente se acaba, las actitudes se acaban y vuelven a ser como niños y hay que cuidarles. Hay que estar preparados para cuidar de nuestros padres en sus enfermedades y en su ancianidad. Si no lo haces, aguas. Si lo haces a medias, aguas. ¿Sí? Y si pones pretextos, aguas. Mejor hazlo. ¿Sí? Ten indulgencia con ellos, caridad. No los abochornes mientras vivas. No les estés molestando, poniendo el dedo en la llaga, no los estés sometiendo, no estés nada más con ellos por interés de que a ver si cuando te mueras me dejas la casa, las propiedades, el dinero, los coches, las alhajas. Por eso te cuido y por eso quiero yo cuidarte, que mis demás hermanos no te cuiden, porque yo lo que quiero es que tú me dejes todo esto. Tú lo estás haciendo por un interés vano, mundano y material. Entonces, bueno, yo creo que no hay necesidad de estarte explicando, porque esto casi es la comida de todos los días en este pueblo en el que vivimos. La limosna del Padre no se olvidará. La ayuda del Padre no se va a olvidar. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Todo lo que tú le ayudes a tus padres siempre será más valioso que cualquier otra obra que tú hagas en la vida. Eso es un secreto que hoy lo estás escuchando y está siendo revelado. La mejor obra de caridad que puedes hacer en tu vida es a tu padre y a tu madre. Dicen por ahí, hay que hacer obras de caridad principalmente al prójimo, ¿verdad? O a los enemigos. Hay que hacer obras de caridad todos los días. Pero si tú haces a tu padre y a tu madre, no, pues es la más valiosa, esas obras de caridad. No es solamente tu obligación, es una verdadera obra de caridad que te va a resultar con muchos frutos cuando estemos con nuestro Padre Dios. Bueno, eso dice el eclesiástico, eso dice la ley en la antigüedad. ¿Qué dice la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 12 al 21? Dice aquí, fíjense qué mensaje nos da Pablo, dice, como elegidos de Dios, santos y amados, vestirse de la misericordia entrañable. De eso hay que estar vestidos siempre. No digo físicamente, vestidos espiritualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre esa misericordia que es bondad. Hay que ser bondadosos, humildes, con dulzura,
con comprensión. Hay que tener comprensión, dulzura, bondad, humildad. Eso es lo que todos los días debemos estarnos revistiendo. Hay que sobrellevarnos mutuamente y perdonarnos día a día, porque siempre vamos a tener situaciones conflictivas. Día a día hay que estar sobrellevándonos. Y más en la familia. Cuando alguno tenga queja contra el otro, pues hay que tener ahí bondad, humildad, sencillez, dulzura, comprensión. El Señor ya nos ha perdonado a nosotros. Entonces hacer lo mismo, dice la lectura. Hagamos lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor es lo más importante. Es el ceñidor de la unidad consumada. El amor. Con amor hay que hacer las cosas. Que la paz de Cristo actúe como juez en nuestro corazón. Hay que tener paz en Cristo reflejada ante nuestros hermanos. Que sea verdaderamente el juez, ese amor de Cristo. A ella han sido convocados todos ustedes. Hemos sido convocados para que llevemos paz, amor, bondad, comprensión ante los demás. En un solo cuerpo que es en Cristo. Todo esto es en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser agradecidos a nuestro Padre Dios, tener casa, sustento hasta hoy y vida y salud, pues hay que ser agradecidos. La palabra de Cristo habita entre nosotros en toda su riqueza. Que siempre esté la palabra de Dios entre nosotros, la palabra de Cristo, ¿sí? Que siempre esté en cada uno de nosotros, que habite en nosotros. Enseñarse unos a otros con toda sabiduría. Hay que enseñarnos con sabiduría, corregirnos mutuamente. Hay que cantar a Dios, pues cantamos los salmos, en el salterio, las horas litúrgicas, darle gracias de corazón, con salmos, con himnos, con cánticos inspirados, y todo lo que de la palabra, de obra realices, sea todo en el nombre del Señor Jesús, todo en nombre de Jesús, no en tu nombre, no en nombre de ningún santo, no en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice, mujeres, vivir bajo la autoridad de sus maridos, como conviene al Señor, sí, siempre y cuando sean las cosas de Dios, no nada más en cosas del hombre o de lo terrenal o mundano, no, debe ser en las cosas de Dios. Entonces háganle caso a sus maridos, en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo, en eso sí deben de estar. Pero si los maridos a veces andamos perdidos en la borrachera, en la drogadicción, en la delincuencia, en las negociaciones, en la política, en el poder, en lo terrenal, en lo mundano, en la infidelidad. Pues, ¿qué le vamos a estar haciendo caso a nuestros maridos? A nosotros que andamos perdidos, ¿cómo le van a dar caso a ustedes a los maridos? Pues, no, es en las cosas de Dios. Muy claramente dice, mujeres, vivir bajo la autoridad de sus maridos como conviene en el Señor. Y dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Es el mensaje que les da a los hombres y a las mujeres. Obedecer a nuestros padres en todo, así como Jesús obedeció a José y María después de este desarrollo de haber estado en el templo y que vivió bajo su autoridad. Así nos menciona que eso le gusta al Señor. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No se pongan de locos, papás, mamás, con los hijos, por favor, porque los enloquecen. En vez de ayudarlos, los enloquecen. Hijos, no sea que pierdan los ánimos. Bueno, pues estas lecturas de este próximo domingo nos está proporcionando esta fiesta, el ejemplo de vida de la Sagrada Familia, que en este caso es José, María y Jesucristo. Es el ejemplo de vida. No hay otra familia como ejemplo. Ellos son la único ejemplo que tenemos. Esperamos que este próximo domingo vivas tú en gracia de Dios y que hayas aprendido a vivir verdaderamente en armonía, como en familia. Que Dios nos bendiga.